hablar con el pastor. Trae la palabra, el alimento de hoy. Amén. Alabado sea Dios. Damos gloria al Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Estamos contentos de poder estar en la casa del Señor y bueno, vamos a iniciar con la palabra de esta noche. Es una palabra de bendición que esperamos, ¿verdad?, en el Señor que sea edificante para nuestras vidas y que podamos recibirla en nuestro corazón con todo nuestro ser, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes esta bendita palabra que hemos estado compartiendo ya de hace ya es de la segunda, ¿verdad? Hablamos el miércoles acerca del lenguaje del reino de los cielos. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, a qué se debe, pero yo, por ejemplo, usted tiene frío, pero yo tengo calor. ¿Será que hay la edad? ¿Será que ya es la edad, mano Willy? ¿Qué dice? ¿Sí, será que es la edad? Digo, hoy todo el día y hay frío y yo tenía calor y ahorita tengo calor. Santo Dios. A veces el fuego del espíritu. O la andropausia, decía. Bueno, esperamos que no sea la andropausia, hermano, sino que sea el fuego de Dios. Amén. Vamos entonces, hermanos, a entrar aquí en la palabra del Señor y yo le voy a pedir que oremos en esta noche. Le pidamos al Señor su gracia, su presencia, su Espíritu Santo y podamos pues ser bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios y Rey, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por la bendición que nos das, gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Quiero suplicarte en esta noche que me des una palabra que venga, Señor, de parte tuya, que sea una palabra útil, Señor, para redarguir, para instruir, para, Señor, corregir nuestras vidas. Que sea de edificación, que exhorte, que consuele, pero que sea como un bálsamo también, Señor. Dame una palabra, Señor mío, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesús, danos, Señor, un espíritu de revelación y de sabiduría. Que hoy, Señor, nuestros oídos puedan oír y nuestros ojos puedan ver. Y que, Señor, nuestra lengua sea liberada, Señor, para recibir, Dios mío, la bendición tuya y poder adorarte con todo nuestro corazón. Amén. Hermanos, el lenguaje del reino de los cielos o el reino de Dios, la segunda parte, y yo quiero que continuemos, ¿verdad? El lenguaje nuestro, hermanos, tiene que ser modificado. Porque cuando nosotros iniciamos, cuando nosotros nacemos, vamos aprendiendo, ¿verdad?, en nuestro diario vivir una manera de hablar. Hace rato nuestro hermano William decía algunas cosas muy importantes, ¿verdad?, acerca de la educación de los niños. Y ciertamente, pues, a veces nosotros nos alegramos. Bueno, no nosotros, pero hay padres que se alegran cuando un niño empieza a decir una mala palabra. Y entonces, qué vergüenza para el padre cuando el pastor está, ¿verdad? O para la mamá que llega el pastor y de pronto el niño dice una mala palabra. Y entonces, no nos queda más que culpar ¿a quién creen ustedes que se culpa? Pero si están los papás ahí, escuchan, ay, pastores, que viera que el niño con los vecinos, pues, ahí aprenden los niños con los vecinos, el niño lo aprendió en la escuela. La verdadera razón, hermano, por la que los niños
muchas veces se ocupan un lenguaje inadecuado, es porque pues en el hogar se va permitiendo, ¿verdad? Al principio nos da alegría que el niño diga mamá, ¿verdad? O diga alguna otra palabra, entonces, pero ya cuando le empieza a poner la T y la U, tú, y luego la ¿verdad? Ya las cosas ya no son tan agradables. Hermanos, pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos avanzando y aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Entonces el Señor quiere que nosotros, hermanos, vayamos aprendiendo, ¿verdad?, el lenguaje del reino de los cielos. Hay lenguajes, hermanos, que abren puerta también al reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir aprendiendo el diseño del reino de los cielos, pero mire cómo dice esta palabra, y yo quiero que usted la analice y la note ahí, ¿verdad? Efesios 4:24 dice que debemos revestirnos del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. O sea, el Señor nos va a nosotros formando, hermanos, de acuerdo al diseño del reino de los cielos. Por eso dice, no más mentiras. Amén. No más mentiras. Falsedad. Incluso aquí la palabra mentiras tiene que ver con imitación. No más imitación. Que todos digan la verdad. O sea, que todos digan lo real, ¿verdad? La realidad. Que todos sean fieles en sus palabras a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Entonces, pero en el verso 26 nos dice, enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Fíjense bien que estos tres versos están relacionados, ¿sí? Van relacionados porque está diciendo que el cristiano, pues, que Dios tiene un propósito con él, lo creó en la verdadera justicia y santidad, y dice, entonces ya no digamos más mentiras, ya todos digámonos la verdad, hablemos con verdad, ya que somos parte del mismo cuerpo. Pero dice, pero si llegara el momento en que estemos enojados, bueno, enójense pues, porque el enojo es un sentimiento, es una emoción que todos en algún momento la sentimos, pero que esa emoción o ese sentimiento no nos lleve a decir palabras, hermanos, que abran puerta al enemigo. Fíjense bien, ese verso 27 dice, pues de otra manera se daría lugar al demonio. O sea que las palabras, hermanos, pueden abrir puertas al diablo, fíjense. Entonces, ¿la mentira de quién es? Del diablo, porque él es padre de mentira. Entonces, hablemos siempre la verdad, aunque a lo mejor nos regañen, ¿verdad? Aunque nos regañen. Usted antes diría un muchacho que conocía yo que decía, antes decía, uno está con el celular aquí, uno sabe lo que está haciendo, y pasa la mujer y se le queda, ¿con quién hablas? Y rápido, como el dedo es rápido, nada, aquí estoy en el WhatsApp mandando un mensaje con el hermano fulano. Y no es cierto, estaba en el Facebook o en el Messenger, estaba mandándose ¿cómo se llaman? Piropos con alguien. Y entonces trata uno, en el caso, ¿verdad?, como vivíamos antes, tratábamos de ocultarlo. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Mintiendo. Estábamos mintiendo, viviendo en falsedad, no hablábamos la realidad y no decíamos, pues,
aquí la palabra verdad tiene que ver con fidelidad, hermano. Entonces, a veces nuestras palabras pueden abrir puertas a los espíritus y encontrar cabida, hermanos, en nosotros, y debemos tener cuidado con ello. Amén. Ok, pasemos entonces al lenguaje espiritual con Dios. Fíjese que hay una manera de hablar con Dios que es poderosa. Primera de Corintios 14:1 dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Y habla de profetizar, sobre todo que profeticéis. Y profetizar, dice la Biblia, que es hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué maravilloso fuera que los que estamos aquí y los que no vinieron hoy, pero que son hermanos de aquí, procuráramos o pidiéramos al Señor profetizar. Que pudiéramos, hermanos, tener el lenguaje espiritual, hermanos, para hablarle a la amada del Señor. Pero miren que dice la Biblia en el verso 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces hay un lenguaje que nosotros debemos ocupar en la oración y que tiene que ver con el hablar en lenguas. Profetizar es una cosa. El que profetiza le habla a la iglesia, habla a los hombres. Pero el que habla en lenguas habla con Dios y habla secretos, misterios. No lo conocen los demás, no saben lo que dicen. Incluso ni el mismo diablo sabe lo que una persona, hermanos, está hablando con el Señor cuando habla en lenguas. Amén. Ese número no lo tiene el enemigo. No lo puede, ¿cómo hacen los detectives que intervienen los teléfonos, verdad? Entonces, ese no lo pueden intervenir. Ahí no hay espionaje demoníaco que pueda, hermanos, intervenir esa oración, porque es una oración secreta con Dios, en donde hablamos de espíritu a espíritu. Amén. Entonces, veamos acá el lenguaje espiritual a la iglesia. Ese lenguaje en lengua, perdón, ese hablar en lenguas es, hermanos, un lenguaje espiritual con Dios. Pero hay otro lenguaje espiritual que va dirigido, hermanos, a la iglesia. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres, dice, para edificación. Y miren que la palabra edificación, hermanos, es importante porque estamos hablando del lenguaje del reino de los cielos. Es importante que la iglesia pida al Señor profetizar, porque el que profetiza, hermanos, edifica a la iglesia, trae fortalecimiento espiritual a la iglesia. Miren que me gusta esa palabra, dice que le da estructura, y la estructura dice que hace que haya distribución y haya orden. Porque en la profecía, hermanos, el Señor reparte la bendición, la distribuye a toda la iglesia, y hermanos, y va ordenando los pasos de cada uno de nosotros en un proceso. Amén. La semana pasada el Señor nos habló, esta semana nos está hablando. Entonces el Señor va distribuyendo la bendición sobre la iglesia y va, hermanos, encaminando, como decía hace rato nuestro hermano, va dirigiendo nuestros pasos en el camino que Él quiere que nosotros andemos. Amén. Por eso es que es necesaria la profetización o la profecía en la iglesia, porque el que profetiza habla a los hombres no solo para edificación, sino también para exhortación. Y la exhortación es confortar, estimular. Dice que trae también liberación, hermano.
Entonces, miren qué tremendo, que entonces cuando se profetiza, alguien puede venir con una carga, con una amarra, vamos a decirlo así. Y entonces se profetiza y, hermanos, esta persona entonces llega a recibir liberación, es confortada. He escuchado hermanos que se acercan y me dicen: hermano, mira cómo el Señor me bendijo con esa palabra que se dio en profecía. Me siento fuerte otra vez. Y yo venía preocupado, preocupada, triste, pensativo, y el Señor me habló y está creyendo en esa palabra. Entonces está cumpliéndose entonces, hermanos, el propósito del lenguaje del reino de los cielos, que también, hermanos, se expresa por medio de la profecía. Y la profecía también, hermanos, trae consolación. La profecía alienta, da aliento a aquel que viene desalentado. Amén. Entonces, el que habla en lengua dice que así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo tuvo el mismo sentir que tiene, yo creo, todo pastor que entiende la necesidad que en la iglesia haya profecía. Dice: yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Yo quiero que todos ustedes, dice Pablo, hablen con el Señor en su espíritu, y que cuando se comuniquen con el Señor, ustedes hablen misterios con Dios. Amén. Pero dice: pero aún más quisiera que profetizarais, porque edifica, exhorta, consuela. El que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que los interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, este lenguaje es importante que lo pidamos al Señor, hermanos, para la iglesia. Ahora, yo creo que nosotros debemos ir avanzando en nuestro lenguaje. Cuando comenzamos en el camino del Señor, hermanos, nosotros hablamos como niños, ¿verdad? El Señor me salvó, el Señor me perdonó, el Señor murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, amén, está sentado a la diestra del Padre o ascendió al cielo. Es un lenguaje para niños espiritualmente que están iniciando. Entonces, nuestro lenguaje tiene que ir avanzando. Amén. Alguna vez fui niño, y el diccionario dice una persona simple, un creyente inmaduro. Alguna vez fui eso. Y mi modo de hablar, ¿cómo era? El de un niño. ¿Sí? Mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora ya está hablando el apóstol Pablo diciendo: pero ahora soy una persona adulta. Y esa palabra adulta, hermanos, en el diccionario Strong dice que se refiere a un hombre formado, a un hombre que se ha dejado formar por la palabra, formar por el Espíritu de Dios, formar por Dios mismo. Amén. Dejarse formar, hermanos, aún por los que los cubren. Y dice: y todo eso, o sea, la inmadurez, lo he dejado atrás. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, evolucionar en nuestro lenguaje. Tenemos que ir evolucionando. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están captando la palabra? Ahora veamos, hermanos, cómo es que nosotros podemos ir avanzando. ¿Cuál sería el origen y cuál sería el efecto del lenguaje espiritual? Dice aquí la Biblia en San Juan 6:63: el que da vida eterna, que ese es el efecto, es el Espíritu de Dios, el origen.
Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu. Entonces, el que nos va a ayudar, hermanos, a tener un lenguaje maduro es el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos da la vida espiritual. Entonces, para que nosotros podamos tener un lenguaje espiritual, necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, no solamente habite en nosotros, sino llene nuestras vidas con poder. Porque de esa manera es que nosotros vamos a ir evolucionando en nuestro lenguaje, de un lenguaje inmaduro a un lenguaje espiritual, a un lenguaje maduro. Ahora, el lenguaje muestra lo que hay en el corazón. Amén. Nuestra manera de hablar, hermanos, muestra al mundo, muestra a nuestra familia, muestra a los que nos rodean lo que hay en el corazón. Mire cómo dice aquí abajo o arriba. Todo leamos. Biblia, lenguaje sencillo. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en el corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Amén. Las palabras que salen de tu boca, dijo el Señor, muestran lo que hay en tu corazón. Entonces, en este momento tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que me dé revelación de nuestro interno. Amén. De nuestro interior, para ver qué hay en nuestro corazón. Pero si yo quiero saber qué hay en mi corazón, entonces debo tener ¿cómo le diré? Pedir la capacidad al Señor de analizar qué palabras salen por mi boca. Amén. Si todavía se me escapa una mala palabra, entonces analicemos nuestro corazón y digámosle al Señor: Señor, limpia mi corazón de todo aquello que ha ensuciado mi corazón o contamina mi corazón todavía. Tal vez, ¿verdad?, todavía ahí en el ambiente donde trabajamos hayan personas que manejan un lenguaje inadecuado, incorrecto, porque no son cristianos. Y entonces nosotros estamos ahí, pero no imitemos eso. Porque el cristiano, hermanos, se conoce por sus palabras. Miren cómo dice acá y aquí, hermanos, miren este círculo virtuoso o vicioso, porque puede ser un círculo vicioso, lo que puede haber en una persona, o un círculo virtuoso. Veamos esto. Lo voy a poner todo. Ok. En esta parte están los sentidos. El sentido del gusto, el sentido, hermanos, de la vista, del olfato, del tacto, del oído, que son puertas. Amén. Por esos sentidos entra información. Por esos sentidos entran cosas a nuestra alma. Y nuestra alma está formada, hermanos, también por la mente y por el corazón. Amén. De manera que lo que entre, hermanos, por esas puertas, si nosotros, dependiendo qué es lo que permitimos que entren por nuestras puertas, por nuestros oídos, si nosotros escuchamos música mundana, eso se va a ir a nuestra mente. No hay persona que sea muy madura para decir: a mí no me hace mal lo que yo escuche en la radio o vea en la televisión. No me hace mal. Sí nos hace mal. Muy espiritual puede ser la persona,
pero está consumiendo algo que se va, hermanos, a la mente. Y de ahí de la mente se va al corazón. Y del corazón, hermanos, se expresa por la boca. Por eso el Señor dice, las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Y aquí yo voy a aprovechar lo que me preguntaba una vez. ¿Es malo comer un tamal, hermano, que alguien hizo en un rezo? No pasa eso con lo que tú comes. Con lo que tú comes no lo puedo poner aquí, pero tú comes y se te va a tus entrañas, a tu vientre, a tu estómago. Y de tu estómago se va por el intestino grueso. Y luego se va a la letrina. Entonces, eso no contamina. Pero sí contamina, hermanos, lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Eso sí contamina porque se va a la mente y se guarda, se procesa y baja luego al corazón. Y cuando ya está en el corazón, hermanos, lo expresamos. Y así, otra vez vuelve acá, si es un círculo vicioso, vuelve otra vez, pasa a tu mente, sigue a tu corazón y lo expresas con tu boca. Y dice, ¿cuándo voy a dejar de hacer esto, de decir estas cosas que no me convienen? Yo soy cristiano. Dejemos de alimentar entonces nuestra mente con cosas malas. Pero, ¿sí? Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar acá lo que consumimos. Consumir es lo que ingerimos por medio de las puertas que hay en nosotros, que entra por nuestros oídos, palabra de Dios, que veo con mis ojos, la palabra de Dios la leo, la estudio, la escudriño, la investigo, y entonces, hermano, me voy llenando mi mente de palabra de Dios, amén, de mensaje del Señor. Y hasta eso hay que ver qué mensaje también escuchamos y a quién escuchamos. La otra vez teníamos aquí y yo le decía a la hermana, porque la hermana me decía, hermano, fíjese que estuve viendo un predicador, que ese predicador dice la serpiente tuvo una relación sexual con Eva y Eva entonces tuvo a Caín, y entonces Caín, y por eso dice que era del maligno, y Abel era de Dios, y por eso pues ahí, y cuando vamos a la Biblia encontramos que Adán y Eva tuvieron relaciones íntimas, y ahí nació Caín, y ahí nació Abel, y lo dice clarito la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos permitiendo que por nuestras puertas entren doctrinas falsas, y esas se vienen a nuestra mente y van contaminando. Pero si nos alimentamos de la palabra del Señor, hermanos, y nos alimentamos de la doctrina del Señor, la doctrina sana, entonces vamos llenando nuestra mente, hermanos, de palabra del Señor, y nuestro corazón, esto lo procesa, hermanos, y baja a nuestro corazón y se vuelve rema en nuestras vidas. Y luego que se vuelve rema, hermanos, no podemos callar y empezamos a hablarle a y ya sabías tú que en la Biblia dice esto, oiga, y a usted le han dicho lo que dice la palabra de y empieza usted a compartir la palabra a quien sea, hermano, porque de la abundancia de lo que llenamos nuestra boca, perdón, nuestro corazón, habla nuestra boca. Amén. ¿Sí entendemos esto? ¿Verdad? ¿Está claro? Ok. Sí, porque me llevó como una hora para sí, de verdad, me llevó un rato. Y ¿cómo le hago porque sí, es un circo, dependiendo pues de nosotros. Eso depende de nosotros, no depende de Dios, hermano. No le digamos, Señor, por favor, cambia mi lenguaje, ya no quiero decir mala palabra. No, deje de alimentarse y de consumir y de ingerir cosas que, hermanos, contaminan. Y comamos cosas, espiritualmente hablando, que sean alimento espiritual sano. Amén.
Porque el lenguaje nos descubre, hermano. El lenguaje descubre en qué nivel estamos espiritualmente. El lenguaje nos descubre en qué círculo estamos. Ahí nos dice la palabra del Señor, Mateo 26:73. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Tu manera de hablar te descubre. El que es cristiano, hermano, donde quiera se sabe, porque la manera de hablar de esa persona es distinta. Amén. ¿Y cómo le hizo Pedro? Dígame, ayúdenme alguno aquí, para que no descubrieran, porque ya lo habían descubierto, pero para negar que era de Cristo, ¿cómo le hizo? Empezó a decir malas palabras, blasfemias y todo eso. ¿Por qué? Porque en el hablar se descubre si es cristiano o no es cristiano. Y en el hablar también se descubre en qué nivel está, si es inmaduro o está en el proceso hacia la madurez. Amén. Amén, hermano. Entonces, veamos acá. El lenguaje, hermanos, ¿va a justificarnos en el día del juicio o nos va a condenar? Más que en el día del juicio, nosotros, en el caso de la iglesia, hermanos, va a ser en el tribunal. Y yo digo que de toda palabra, fíjense que esa palabra que dice aquí es rema, hermano. Y me llamó la atención que de todo rema, vana o vano, que no tenga provecho, que sea dado inconscientemente. Dice que prediquen o que cuenten o que hablen, los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Y esa palabra juicio dice que es tribunal. Pero a lo que yo quiero es llegar, hermanos, es al verso 37, donde dice: porque por tus palabras, o sea, por el lenguaje nuestro, vamos a ser justificados. Por nuestro lenguaje vamos a ser condenados o justificados. Ahora, ya en Cristo no hay ninguna condenación, ¿verdad que no? Ya no. Pero sí dice la Biblia que muchos serán alejados, avergonzados en aquel día, en el tribunal de Cristo. Entonces puede ser, ¿verdad?, que nuestro lenguaje, hermanos, a la hora que estamos en el tribunal, a muchos les digan: tu lenguaje no era el correcto, y lo alejarán y será alejado, avergonzado, y verdad, y dirán: bueno, ve y vas a limpiar tus vestiduras ¿en dónde? Gracias, hermano. Vas a limpiar tus vestiduras en la gran tribulación. Vas a mejorar tu lenguaje allá vas a tener que, dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, no es para espantar, ¿verdad? Solamente estamos compartiendo y la palabra del Señor. Ahora, mire esta otra versión como dice: les aseguro, dice, que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacer daño a los demás. Está tremendo, ¿ah? Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, dice esta versión, se salvarán. Pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Interesante. Ahora, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado,
y declarado inocente o culpable. Ok, aquí vamos a llegar ya al final, hermano. Pero fíjense qué interesante es esto. Cada uno de nosotros tenemos receptores. Receptores positivos o receptores negativos. Y aquí yo quiero que le pongan mucha atención, porque hermanos, esto nos puede ayudar a discernir algunos receptores en nosotros. Mire cómo dice Proverbios 17:4. El malhechor escucha a los labios perversos. Cuando alguien está contando un cuento de color rojo, colorado, alguien está diciendo algo sucio en el Facebook, y ustedes agarran y ve lo que está, escucha lo que están diciendo, lo cambia o lo apaga, porque usted no es un malhechor. Pero el malhechor escucha lo que están diciendo porque es perverso. Tiene un receptor de perversidad. ¿Me está entendiendo? Le llama la atención, le capta su atención. Es un receptor que tiene. ¿Y qué tiene que hacerse cuando hay un receptor de maldad? Pedirle al Señor que lo cancele. Dejarse ministrar. Pastor, quiero que ore por mí. Yo tengo un problema, que cuando habla alguien cosas sucias, me llama la atención. Mire, otro receptor. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. O sea que el mentiroso, el que tiene un receptor de mentira, hermanos, ese le pone atención al que habla mentiras. Ahora, mire, bueno, si a lo mejor ahí está un poquito, pero se lo voy a leer en otra versión. Mire esta versión, la versión Biblia al día. El malvado hace caso a los labios impíos. Ahí está un impío diciendo cosas, hermanos, altisonantes y cosas que no. Y el malvado, el que tiene un receptor, hermanos, de maldad, le pone atención, le hace caso. Tienes razón. Fíjate que yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo va a estar de acuerdo con un impío? ¿Qué tipo de noticias, por ejemplo, escuchamos? Ahí están, antes cuando estaba Illán Torral, había gente que, Luis Illán Torral, ahí está, ya va a empezar. ¿Por qué? Porque era un señor, hermano, que hablaba mal de todo el mundo, pero mira cómo le decía las verdades a la gente. Ese sí decía verdades. Y no, es que también a mi familia le gustaba ese tipo de situaciones. Escuchar gente así, hermano, que critica a todo el mundo en la radio, y ahí estamos nosotros pegados. Ese sí dice la verdad, ese sí habla la verdad. No, hermano. Lo que pasa es que nosotros, mucha gente, hermano, tiene receptores de maldad y le hace caso a aquellos que tienen labios impíos. Porque yo he escuchado en la radio, pues, he escuchado cuando hay gente que, ¿cómo se llaman estos? No, los que hablan, locutores, que hermanos tienen un lenguaje tremendo, un lenguaje impío. Lo triste sería que nosotros como cristianos nos guste ese tipo de programa, porque ese sí dice la verdad. No, lo que pasa es que hay un receptor, y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Entonces, no cualquiera va a escuchar al mentiroso. No cualquiera va a escuchar, a alguien que tiene una lengua maliciosa. Se lo voy a leer en otro texto, en otra versión. Mire cómo dice la CJ. El malo está atento a los labios inicuos. El mentiroso presta oído a la lengua perversa.
versión. Ay, hermano, esta versión está fuerte. El mentiroso le cree al mentiroso. Y el malvado le cree al malvado. Así lo dice en la Biblia el lenguaje sencillo. En otra versión dice, el perverso solo escucha perversiones. El mentiroso solo escucha falsedades. Hermanos, y ese receptor, entonces hay que pedirle al Señor que lo cancele en nuestras vidas. Amén. Para que nosotros, hermanos, podamos tener receptores positivos que capten la palabra del Señor, hermanos, y que nosotros podamos ser edificados, ser desarrollados, que podamos crecer. Amén. Que nuestro lenguaje pase de ser un lenguaje infantil a un lenguaje de un hombre formado. Miren cómo entonces dice al final: el obrero de maldad escucha la lengua del transgresor, pero un hombre justo no atiende a los labios falsos. Está tremendo eso. Amén. Entonces, eso está, a mí me llamó la atención este verso, porque, hermanos, estaba escuchando pues el mensaje que el apóstol estaba dando, y en una de esas da este mensaje, este texto, pero lo dio como un comercial en medio del mensaje. Yo dije, está exactito para el mensaje de hoy. Entonces, hermanos, a mí me parece que cuando yo pongo atención, mucha atención, a aquel que se acerca y dice, no, viera cómo ya, ¿verdad que está mal el director? ¿Verdad que está mal fulano de tal? Mira, no sirve para nada. Y digo, ay, Padre, estoy ocupado ahorita, tengo otras cosas que hacer, no tengo tiempo de hablar mal de nadie, porque si empiezo a escuchar a los labios perversos, a los labios impíos, a la lengua detractora, a la lengua maliciosa, a los labios inicuos, la lengua perversa, cuando empiezo a escuchar al mentiroso, al malvado, al que habla perversiones, hermanos, al que dice falsedades, entonces lo escucho porque yo tengo, entonces, ¿cómo le dijimos? ¿Un qué? Un receptor. Y ese receptor está produciendo, me gustó lo que estaba platicando hace unos días, lo voy a tomar un poquito de eso, porque está produciendo cierto placer en nosotros. Y si produce placer en nosotros, entonces hay un receptor. ¿Entiendes? ¿Qué estás viendo en el celular? Me dice mi esposa. Es una película de hace, ya tiene tiempo, le digo, la estaba viendo aquí. Y entonces, eso puede ser, ¿verdad? Que me produce cierto placer ver ciertas películas donde agarran a hermanos, donde, mire, ¿quiénes son los que ven las películas de narcos? De narcos. La juventud. Y en ellos, hermanos, se habilita un receptor. Y dice, yo quiero ser, dice una muchacha, como la reina del sur. Se le habilita un receptor. Y otro dice, no, yo quiero ser como este señor de Colombia. ¿Cómo se llamaba? Pablo Escobar. Se les habilita un receptor. Sí pues, se habilita, y entonces al rato andan buscando a ver dónde pueden participar en ello. Y al rato, hermanos, los encuentran muertos donde quiera. Porque se van habilitando receptores. ¿Quiénes son, hermanos, los que ven las novelas? No sé, pero yo no voy a meter en ese punto, pero vamos a decir, hay un montón de programas hoy en día, hermanos, que están
que están habilitando a mucha gente en cuanto a receptores de maldad. ¿Sí? Amén. Entonces el Señor nos ayude, hermanos, porque el lenguaje del reino, el Señor quiere que nosotros lo asimilemos y lo aprendamos y podamos desarrollarlo. Amén. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a decirle: Señor,